No recuerdo el día exacto en que mi padre desapareció de mi vida. Tenía 5 años, tal vez 4 y medio. Los recuerdos de esa edad son borrosos, fragmentados, como pedazos de un espejo roto, donde solo puedes ver partes distorsionadas de ti mismo. Lo que sí recuerdo es la sensación, esa sensación de vacío que se instala en tu pecho cuando eres un niño y no entiendes por qué tu papá ya no está ahí para levantarte en sus hombros o para leer contigo antes de dormir. Mi madre nunca fue explícita sobre lo que pasó. Durante años, cada vez que preguntaba por él, ella desviaba la mirada hacia algún punto inexistente en la pared y decía lo mismo: tu padre se fue, cariño. Simplemente decidió que no quería estar con nosotros. No había gritos en esa explicación. No había drama visible, solo una tristeza contenida que yo podía sentir, pero no comprender del todo. Con el tiempo, dejé de preguntar. Aprendí que había temas que hacían que los ojos de mi madre se llenaran de lágrimas silenciosas. Y ese era uno de ellos. Crecí en un departamento pequeño, de 2 habitaciones, en un barrio de clase media-baja. Mi madre trabajaba doble turno como enfermera en un hospital público. La veía salir antes del amanecer, con su uniforme celeste arrugado, y regresar pasadas las 10 de la noche, arrastrando los pies, con ojeras profundas que parecían tatuadas en su rostro. Nunca se quejaba jamás, pero yo veía el cansancio en cada movimiento suyo, en la forma en que se dejaba caer en el sofá, como si sus huesos fueran de plomo, en cómo a veces se quedaba dormida, con la cena a medio preparar. Hacía panqueques para el desayuno, me llevaba al parque, inventaba juegos absurdos que me hacían reír hasta que me dolía el estómago. Intentaba, con cada fibra de su ser tanto madre como padre. Y yo la amaba por eso, pero también odiaba que tuviera que hacerlo sola. Odiaba ver a otros niños con sus papás en los partidos de fútbol del colegio mientras yo buscaba en las gradas solo el rostro cansado, pero sonriente de mi mamá. Odiaba las noches de Navidad cuando ella intentaba fingir que todo estaba bien, que éramos suficientes, solo nosotros dos, mientras yo veía familias completas en la televisión y sentía que me faltaba algo fundamental. Con los años, ese odio hacia mi padre ausente se convirtió en algo más grande, más oscuro. No era solo resentimiento, era una rabia profunda, mezclada con un dolor que nunca supe cómo procesar. ¿Cómo podía un hombre simplemente irse? ¿Cómo podía dejar a su hijo y a la madre de ese hijo luchando solas? Construí toda una narrativa en mi cabeza. A mi padre era un cobarde, un egoísta, un hombre sin corazón que nos había abandonado porque no quería la responsabilidad. Me imaginaba confrontándolo algún día, gritándole todo lo que había guardado, haciéndole sentir aunque fuera una fracción del dolor que nos había causado. Cuando tenía 14 años, mi madre enfermó, neumonía grave que la dejó hospitalizada 3 semanas. Yo me quedé con mi tía Marta, hermana menor de mi madre, quien vivía al otro lado de la ciudad. Una noche, mientras mi tía pensaba que yo dormía, la escuché hablando por teléfono con alguien. Su voz era baja, conspirativa. No podemos decirle, en su madre fue clara. Él no puede saber la verdad. Ya ha sufrido suficiente. Mi corazón se aceleró. ¿La verdad? ¿Sobre qué? ¿Sobre mi padre? ¿Había algo más en la historia que mi madre nunca me había contado? Cuando le pregunté a mi tía al día siguiente, ella negó todo. Dijo que yo había malinterpretado, que estaba hablando de otra cosa, de otra persona. Pero yo sabía por la forma en que evitaba mi mirada, por cómo cambiaba de tema demasiado rápido. Había un secreto, y ese secreto tenía que ver con mi padre. Pasaron los años, terminé la secundaria, entré a la universidad para estudiar ingeniería. Mi madre seguía trabajando sin descanso, aunque ahora con más problemas de salud, presión alta, dolores de espalda crónicos, insomnio. Yo intentaba ayudar económicamente con trabajos de medio tiempo, pero nunca era suficiente. La culpa
me comía. La culpa de no poder hacer más, de no poder darle a ella la vida que se merecía, después de todo lo que había sacrificado. A los 28 años, conseguí mi primer trabajo estable como ingeniero en una empresa mediana. El sueldo era decente, suficiente para mudarme a un departamento propio y ayudar a mi madre con algo más de dinero cada mes. Pero la pregunta sobre mi padre nunca se fue. Estaba ahí, como un zumbido constante en el fondo de mi mente. ¿Dónde estaba? ¿Seguía vivo? ¿Alguna vez pensaba en mí? ¿Sentía algo? Aunque fuera remordimiento. Fue después de una cena particularmente difícil con mi madre, donde ella tuvo un episodio de ansiedad y terminó llorando en la mesa por razones que no quiso explicar, que tomé la decisión. Necesitaba saber, necesitaba cerrar ese capítulo, confrontar al fantasma que había habitado mi vida entera. No por él, por mi madre, por todas las noches que ella lloró sola, por todas las veces que yo me sentí incompleto. Contraté a un detective privado. Su nombre era Ernesto Vega, un hombre de unos 50 años, con rostro curtido y voz grave, que transmitía una extraña mezcla de profesionalismo y empatía. Su oficina estaba en un edificio viejo del centro, tercer piso, sin ascensor. Olía a café viejo y papel. Le di toda la información que tenían, el nombre completo de mi padre, Ricardo Alonso Mendoza, su fecha de nacimiento aproximada, la ciudad donde habíamos vivido cuando él todavía estaba presente, la última dirección que recordaba mi madre. Ernesto me miró con esos ojos, que habían visto demasiadas historias rotas, y me dijo: ¿estás seguro de que quiere hacer esto? A veces la verdad no es lo que esperamos. A veces duele más saber que no saber. Le dije que estaba seguro, que había esperado 30 años, que necesitaba respuestas. Me tomó 6 semanas. 6 semanas de espera angustiante donde cada notificación en mi teléfono me hacía saltar. Cada llamada desconocida me aceleraba el pulso. Y entonces, una tarde de martes lluviosa, Ernesto me llamó. Lo encontré, dijo simplemente. Necesitamos hablar en persona. Su oficina parecía más pequeña esa segunda vez, como si las paredes se hubieran cerrado un poco. Ernesto tenía una carpeta manila sobre su escritorio. La empujó hacia mí, con dedos que temblaban ligeramente. Antes de que abra esto, me dijo, quiero que sepa que investigué a fondo. Verifiqué todo 2-3 veces. Lo que está aquí es real. Abrí la carpeta. Adentro había fotos. Muchas fotos a mi padre, a Ricardo Mendoza. 30 años mayo era, que en los pocos recuerdos difusos que yo tenía, cabello gris, algunas arrugas alrededor de los ojos, pero básicamente el mismo hombre estaba sonriendo en una foto frente a una casa de 2 pisos, con jardín frontal, casa de clase media alta, en un barrio residencial que claramente no era barato. En otra foto, estaba con una mujer rubia, atractiva, de edad similar. Ella tenía su brazo alrededor de su cintura. Se veían felices. Seguí pasando fotos. Había más gente en 3 adolescentes. 2 chicos. Una chica, entre 15 y 18 años, aproximadamente. En una foto, todos estaban juntos, en lo que parecía una graduación. En otra, en una playa. En otra, alrededor de una mesa de Navidad. Una familia completa, perfecta, sonriente. Vive a 2 horas de aquí, dijo Ernesto con voz suave, casi disculpándose por ser el mensajero de esta verdad. En San Martín de los Andes, trabaja como contador en una firma privada. Está casado con Mónica Herrera desde hace 25 años. Tienen 3 hijos: San Matías, 19, Lucas, 17, y Emilia, 15. La casa es de ellos, han 2 autos. Pertenecen al club náutico local. Los niños van a colegios privados. Sentí como si alguien me hubiera vaciado por dentro con una cuchara oxidada. No podía respirar correctamente. 25 años, repetí, pero él me dejó cuando yo tenía 5. Hace 30 años. En Ernesto asintió lentamente. Su silencio
decía más que 1000 palabras. Entonces, mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Él ya estaba con ella. Cuando estaba con mi madre, según los registros civiles que pude obtener, se casó con Mónica Herrera 3 meses después de la última dirección conocida donde vivía con su madre, explicó Ernesto. Pero hay evidencia de que se conocían desde antes, mucho antes. Hay fotos en redes sociales de aniversarios donde celebran más años de los que indica el certificado de matrimonio oficial. La carpeta contenía más documentos, registros, direcciones, incluso capturas de pantalla de Facebook e Instagram. Los perfiles de sus hijos eran públicos. Pude ver sus vidas desplegadas en pequeños cuadrados digitales. Fiestas de cumpleaños, viajes familiares a Bariloche y Miami, diplomas escolares, mascotas, amigos, momentos cotidianos de una familia normal y feliz. Una familia que nunca supo de mi existencia. Pasé los siguientes 3 días en un estado de shock funcional. Iba al trabajo, cumplía con mis tareas, respondía a correos, asistía a reuniones, pero era como si estuviera operando en piloto automático mientras mi mente procesaba una y otra vez la información. Mi padre no nos había abandonado porque fuera un irresponsable o porque no quisiera la carga de una familia. Nos había abandonado porque ya tenía una real, una que él había elegido. Mi madre fue su aventura, yo fui el error. Esas palabras resonaban en mi cabeza como un eco interminable. Intenté recordar cualquier cosa de esos primeros 5 años. ¿Cómo era él con nosotros? ¿Alguna vez realmente vivió con nosotros? ¿O solo nos visitaba? Los recuerdos eran demasiado borrosos, demasiado fragmentados. Recordaba sensaciones más que eventos, al ser levantado en el aire. El olor de una colonia masculina específica, una voz profunda, leyendo un cuento, pero no podía colocar esos recuerdos en un contexto claro. No podía determinar si esos momentos fueron parte de una vida compartida o visitas esporádicas de un hombre que estaba construyendo su verdadera vida en otro lugar. Le había prometido a Ernesto que pensaría bien mi próximo paso. Puede quedarse con la información y no hacer nada, me había dicho. O puede intentar contactarlo, pero prepárese para cualquier reacción. Algunos hombres en esta situación niegan todo. Otros se ponen agresivos. Muy pocos aceptan la responsabilidad. No le dije nada a mi madre. No todavía. No sabía cómo. Después de 3 décadas de sacrificio, después de todo lo que había hecho por mí, ¿cómo le decía que había encontrado al hombre que la había usado y descartado? ¿Cómo le decía que él estaba viviendo una vida cómoda y feliz, mientras ella se había roto la espalda trabajando turnos dobles? El viernes por la noche, después de terminar mi jornada laboral, tomé una decisión. Metí la carpeta con toda la información en mi mochila, subí a mi auto y manejé 2 horas hasta San Martín de los Andes. No tenía un plan. No había ensayado un discurso. Solo sabía que necesitaba verlo. Necesitaba mirarlo a los ojos. Necesitaba que supiera que yo existía, que no había sido borrado exitosamente de la historia. La dirección me llevó a un barrio tranquilo con calles arboladas y casas espaciadas. Era uno de esos lugares donde claramente vivía gente que había logrado cierta estabilidad económica sin llegar a ser ricos. La casa de mi padre era exactamente como en las fotos. Son 2 pisos, fachada color beige, jardín bien cuidado, una camioneta Toyota en el garaje abierto. Estacioné al otro lado de la calle, 3 casas más abajo. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Las luces estaban encendidas en el interior. A través de las ventanas con cortinas semiabiertas, pude ver movimiento. Una figura pasó frente a la ventana del piso superior, luego otra en la planta baja. Me quedé ahí sentado por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 40 minutos, observando, intentando reunir el coraje para tocar esa puerta, pensando en qué demonios iba a decir. Hola, soy el hijo que dejaste atrás hace 30 años.
¿Te acuerdas de mí? Entonces la puerta principal se abrió y él salió. Ricardo Mendoza, en persona. Más alto de lo que recordaba, aunque probablemente yo era muy pequeño. Cuando lo vi por última vez, llevaba un suéter gris y pantalones casuales. Se veía normal, como cualquier padre de mediana edad en su propia casa. Se dirigió hacia la camioneta, abrió la puerta trasera y sacó bolsas de supermercado. «Papá, trajiste las cosas para la parrillada de mañana», gritó una voz joven desde el interior. Una chica adolescente, presumiblemente Emilia, apareció en la puerta. Tenía cabello castaño largo y llevaba un buzo de alguna universidad. Corrió hacia él y lo ayudó con las bolsas. Él le revolvió el cabello con afecto y entraron juntos. Algo se rompió dentro de mí al ver esa interacción. Era tan simple, tan cotidiana. Un padre y su hija haciendo cosas normales de padre e hija. El tipo de cosas que yo nunca tuve. El tipo de cosas que él había elegido darle a ella, pero no a mí. Salí del auto. Mis piernas temblaban. Crucé la calle. Cada paso se sentía como caminar a través de cemento fresco. Llegué a la puerta. A mi mano se levantó. Toqué el timbre. Escuché pasos acercándose. La puerta se abrió. Era el Ricardo Mendoza, a mi padre. Nos separaban quizás 2 metros. Podía ver cada detalle de su rostro, las líneas de expresión. Alrededor de sus ojos, una pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, que no recordaba la forma en que sus labios se curvaban ligeramente hacia abajo, en una expresión neutral. Sí, dijo con tono educado pero inquisitivo, la expresión de alguien que abre la puerta a un desconocido. Me miró directamente. No había reconocimiento en sus ojos, en ninguno para él. Yo era simplemente un hombre de 30 y tantos años parado en su entrada. Un vendedor, tal vez, o alguien perdido pidiendo direcciones. Soy Sebastián, dije. Mi voz sonaba más firme de lo que esperaba. Sebastián Mendoza. ¿Tu hijo? Vi el momento exacto en que las palabras registraron. Sus ojos se abrieron ligeramente, su rostro palideció, su boca se abrió, pero no salió sonido inmediatamente. Durante unos segundos que se sintieron eternos, simplemente nos miramos. No, finalmente susurró. ¿No puedes estar aquí? ¿Cómo? ¿Qué, papá? ¿Quién es? La voz de Emilia llegó desde el interior de la casa. Ricardo se giró bruscamente. Nadie. Es alguien del trabajo. Vuelvo en un minuto. Luego me agarró del brazo con fuerza sorprendente y me empujó hacia el lado de la casa, lejos de la puerta principal. Su rostro había pasado de shock a pánico puro. ¿Qué mierda estás haciendo aquí? Siseó en voz baja pero intensa. ¿Cómo me encontraste? Contraté a alguien, dije. Mi propia voz empezaba a temblar, ahora que la adrenalina del momento se convertía en una mezcla de rabia y dolor. No fue difícil. Vives a 2 horas de distancia. Has estado aquí todo este tiempo. No puedes aparecer así, dijo, mirando nerviosamente hacia la casa a mi familia. Ellos no saben, no pueden saber. Y ahí estaba, la confirmación de lo que ya sabía, pero escuchar en voz alta me golpeó con fuerza renovada. No saben que existo, dije. No era una pregunta. Él negó con la cabeza rápidamente. Mira, fue hace mucho tiempo en tu madre y yo. Fue un error, un desliz. No debió pasar. ¿Un desliz? Repetí. La palabra sonaba absurda. ¿Un desliz de 5 años? Fueron menos, Fueron... Mira, es complicado. ¿Tú no entiendes cómo eran las cosas? Entonces, explícamelo, exigí. Explícame cómo abandonaste a tu hijo. Explícame cómo volviste a tu vida perfecta, mientras mi madre trabajaba 2 turnos para alimentarme. Explícame cómo has vivido aquí, cómodo y feliz, con tu otra familia, mientras yo crecía sin padre. Ricardo pasó una mano por su rostro. Se veía agobiado,
como un animal acorralado buscando una salida. Lo siento. Ok, siento que las cosas fueran así. Pero Ann, yo tenía una familia. Mónica y yo ya estábamos juntos cuando conocí a tu madre. Fue una aventura. Ann no debió significar nada. Y entonces, ella quedó embarazada. Y todo se complicó. No debió significar nada. Mi voz subió de volumen, y él inmediatamente me hizo gestos para que bajara el tono. Por favor, suplicó, no puedes hacer esto. No puedes destruir mi vida. Así. Ann, tengo una familia. Mis hijos, ellos no merecen esto. Mónica no merece esto. Y mi madre. Y yo. Nosotros, ¿qué merecíamos? Él no respondió. Ann solo miraba hacia la casa, con ojos desesperados. Ayudé económicamente al principio, dijo después de un largo silencio. Durante los primeros años, le mandaba dinero a tu madre, pero ella me pidió que dejara de contactarla. Dijo que era mejor un corte limpio. Eso me detuvo. ¿Qué? Tu madre decidió que era mejor que no tuviera contacto con ustedes. Dijo que confundía las cosas, que era más fácil si simplemente desaparecía. No sabía si creerle. Podía estar mintiendo, inventando excusas, pero había algo en la forma en que lo dijo que sonaba imposible. Conocía a mi madre. Ann conocía su orgullo, su necesidad de ser fuerte y autosuficiente. ¿Era posible que ella hubiera tomado esa decisión? Que hubiera cortado el contacto para protegerme de una situación confusa. Incluso, si eso es verdad, dije, tú lo aceptaste. Te fuiste. Nunca intentaste verme. Nunca llamaste en mi cumpleaños. Nunca te preguntaste cómo estaba. Pensé que era lo mejor, dijo débilmente Ann, para todos. No. Contradí Jen. Pensaste que era lo mejor para ti. La puerta lateral de la casa se abrió. Un chico adolescente, uno de sus hijos, asomó la cabeza. Papá. Mamá pregunta si todo está bien. Sí, ya voy, respondió Ricardo rápidamente. Luego se volvió hacia mí con ojos suplicantes. Por favor. Te pido por favor que te vayas. No le digas nada a mi familia. Ellos no tienen nada que ver con esto. Si necesitas dinero o algo, podemos arreglar algo. Pero por favor, no les hagas esto. Ann me ofreció dinero. Como si 30 años de ausencia pudieran compensarse con un cheque, como si el dolor de toda una vida pudiera borrarse con una transacción bancaria. No quiero tu dinero, dije con voz fría, solo quería verte. Quería que supieras que no me borraste exitosamente, que existo aunque tengo un nombre, una vida, y que todo lo que logré, todo lo que soy, fue a pesar de ti, no gracias a ti. Me di vuelta para irme. Había dado 2 pasos cuando su voz me detuvo. ¿Cómo está ella? Tu madre. Me giré lentamente. Había algo en su rostro, una expresión que no pude descifrar del todo. ¿Curiosidad genuina? ¿Remordimiento? ¿O solo culpa superficial? Está viva, dije simplemente. A pesar de todo, Ann, a pesar de ti, está viva. Regresé a mi auto y manejé de vuelta a casa, con lágrimas que no podía controlar, deslizándose por mis mejillas. No era el cierre que había imaginado. No había satisfacción. No había justicia. Solo había más dolor, más preguntas, y la confirmación de que mi padre nunca me había querido. Durante las siguientes 2 semanas, viví en una especie de limbo emocional. No podía concentrarme en el trabajo. Apenas dormía. Las conversaciones con mi madre se volvieron tensas. Yo estaba constantemente distraído, irritable, operando bajo el peso de un secreto que no sabía si debía compartir. Había algo que Ricardo había dicho que no podía sacarme de la cabeza, que mi madre le había pedido que desapareciera de nuestras vidas, que ella había elegido el corte limpio. Parte de mí se negaba a creerlo. Era otra manipulación, pero otra parte, una parte más pequeña y más insidiosa, no podía dejar de preguntarse, ¿y si era verdad? Una tarde, después de haber cancelado nuestra cena semanal por 3ª vez consecutiva, mi madre
Apareció en mi departamento sin avisar. Usó sus llaves de emergencia cuando no respondía a sus llamadas. La encontré parada en mi sala cuando llegué del trabajo, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba preocupación y determinación. Sebastián, ¿qué está pasando?, preguntó directamente. Y no me digas que nada. Te conozco. Ann, eres mi hijo. Sé cuando algo está mal. Ann, me dejé caer en el sofá. El peso de las últimas semanas se sentía físicamente aplastante. Mamá, siéntate, por favor. Ella obedeció lentamente, su rostro arrugándose en preocupación. Me estás asustando. Lo encontré, dije sin preámbulo. Encontré a papá y en 6, como el color abandonaba su rostro. Sus labios se separaron ligeramente. Una mano subió instintivamente a su pecho. ¿Qué?, susurró. Contraté a un detective. Vive a 2 horas de aquí. ¿Está casado? Ann tiene 3 hijos. Una casa bonita. Una vida perfecta. Mi voz sonaba monótona, como si estuviera recitando hechos que no tenían peso emocional, aunque ambos sabíamos que no era así. Mi madre cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban húmedos. Sebastián, oh mi amor, no debiste hacer eso. Necesitaba saber, dije. Necesitaba respuestas. Toda mi vida he vivido con este vacío, con esta pregunta de por qué no fui suficiente para que se quedara. No. Ella se movió rápidamente hacia mí, tomando mis manos entre las suyas. No, nunca fue sobre ti. Nada de esto fue culpa tuya. Entonces, cuéntame, exigí con voz quebrada. Cuéntame la verdad, Ann, toda la verdad. No más secretos, no más medias historias. Ella se quedó en silencio por un largo momento. Podía ver el conflicto en su rostro, la lucha interna entre protegerme y darme lo que estaba pidiendo. Finalmente, suspiró profundamente. Conocí a tu padre cuando yo tenía 24 años. Comenzó, trabajaba en el hospital. Era mi 2º año como enfermera. Él llegó una noche con su madre, que había tenido un ataque de pánico severo. Era atento, preocupado por ella. Nos conocimos en la sala de espera. Fue fácil hablar con él. Amé. Hizo reír en medio de un turno horrible. Hizo una pausa, sus ojos perdidos en el recuerdo. Empezamos a vernos. Café después de mis turnos. Caminatas los domingos. Era encantador, romántico. Me decía que nunca había conocido a alguien como yo, a que me amaba. Y yo le creí. Dios, qué estúpida fui. Mamá. No, déjame terminar, dijo con voz firme. Durante 6 meses fue perfecto, pero había señales que ignoré. Nunca me invitaba a su casa. Siempre tenía excusas para no presentarme a su familia. Nuestras citas eran siempre en lugares donde era poco probable encontrarnos con conocidos suyos. Yo quería creer que era solo un hombre privado. Y entonces quedaste embarazada, completé. Ella asintió y todo cambió. Cuando le dije, la máscara cayó. Me confesó que estaba casado, que tenía un hijo pequeño, que yo había sido una distracción, una aventura para escapar de los problemas que tenía en casa. Me ofreció dinero para terminar el embarazo. Me dijo que sería lo mejor para todos. Sentí náuseas. Mauma. Pero no pude, continuó, lágrimas corriendo libremente. Ahora no pude hacer eso. Así que le dije que tendría al bebé, con o sin él. Y él entró en pánico. Dijo que su esposa no podía enterarse, que lo destruiría, aunque sus hijos sufrirían. Me suplicó que mantuviera el secreto. ¿Y tú aceptaste? No inmediatamente, admitió. Al principio quería que tomara responsabilidad, que reconociera a su hijo, que estuviera presente él. Él lo intentó al principio. Venía a visitarnos cuando tú eras bebé, a veces, cuando podía escaparse, siempre con prisa, siempre mirando su reloj. Y yo veía cómo eso me estaba destruyendo, esperando sus visitas que nunca eran suficientes, viendo cómo tú empezabas a reconocerlo, pero él no podía ser un padre real para ti.
Ann era tóxico. Era insostenible en C. Limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Cuando tenías 3 años, tomé la decisión. Le dije que no quería verlo más, que dejara de visitarnos, que sería más limpio para ti crecer sin el que crecer, con un fantasma de padre que aparecía y desaparecía a conveniencia en él. Él no peleó mucho. Creo que en el fondo se sintió aliviado. Mandó dinero por un tiempo, transferencias anónimas, pero incluso eso se detuvo. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, pregunté. Mi voz sonaba acusatoria. ¿Por qué dejaste que creciera pensando que él simplemente nos había abandonado sin razón? Porque dijo, con voz rota, pensé que era mejor que pensaras que tu padre era un cobarde que se fue, a que supieras que tu padre me usó, me mintió, y que tú fuiste el producto no deseado de una aventura. Pensé que estaba protegiendo tu corazón. Nos quedamos en silencio, procesando todo lo que acababa de escuchar. Mi madre había cargado con este secreto durante 30 años. Había tomado la decisión de cortarle acceso a mi vida para protegerme. Había sacrificado todo para darme una vida decente. Él me ofreció dinero, dije finalmente. Cuando lo confronté, me dijo que podíamos arreglar algo si prometía no decirle nada a su familia. Mi madre soltó una risa amarga. Por supuesto que lo hizo. Siempre ha creído que el dinero soluciona todo. Le dije que no quería nada de él. Continué, pero mamá, su familia, ellos no saben, sus otros hijos, su esposa, ninguno de ellos sabe que yo existo. He sido el secreto sucio durante toda mi vida. Lo siento, susurró mi madre. Siento tanto que hayas tenido que cargar con esto. Siento no haber sido suficiente. Siento que crecieras sin un padre. Siento todo y a mí. Me moví hacia ella y la abracé. Lloramos juntos, liberando décadas de dolor acumulado. No fue tu culpa, le dije en su hombro. Nada de esto fue tu culpa. Hiciste lo mejor que pudiste, con una situación imposible. Y fuiste suficiente. Siempre fuiste suficiente. Pasamos el resto de la noche hablando. Me contó detalles que nunca había compartido. Como Ricardo le sugirió que dijera que el padre era desconocido. Cómo intentó convencerla de mudarse a otra ciudad. Cómo incluso, después de que ella cortara contacto, él la llamó una vez. Años después, borracho, llorando, diciendo que cometía un error, pero que era demasiado tarde. ¿Alguna vez te arrepentiste?, le pregunté, de haberme tenido, de no haber tomado la salida que él te ofreció. Ella me miró con tal intensidad que sentí que podía ver directamente a mi alma. Ni un solo segundo, dijo con firmeza absoluta. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. La única cosa buena que salió de esa situación terrible. Debí tomar tu primer respiro y supe que valía la pena a cualquier precio. Y lo volvería a hacer, Ann, 1000 veces. Cuando finalmente se fue esa noche, me quedé sentado en mi sofá en la oscuridad. Tenía más respuestas, entendía mejor la historia completa. Pero el dolor no había disminuido. Si acaso, se había intensificado. Porque ahora no solo cargaba con mi propio dolor, sino también con el de mi madre, con el peso de sus sacrificios, sus secretos guardados para protegerme, su amor que nunca flaqueó. Y entonces recibí un mensaje de un número desconocido. Ann, soy Matías, el hijo mayor de Ricardo Mendoza. Necesitamos hablar. Mi corazón se detuvo cuando vi ese mensaje. Lo leí 3 veces, para estar seguro de que no me estaba engañando Matías en el hijo de 19 años. Como había conseguido mi número, ¿qué sabía? Mis dedos temblaban mientras respondía. ¿Cómo conseguiste mi número? La respuesta fue casi inmediata. Revisé el historial del teléfono de mi padre, después de que actuó tan raro hace 2 semanas. Encontré búsquedas sobre ti en Sebastián Mendoza. No fue difícil encontrarte en redes sociales. Por favor, necesito entender qué está pasando. ¿Podemos encontrarnos? Pasé toda la noche sin dormir. Esto era exactamente lo que Ricardo me había suplicado que no hiciera, involucrar a su familia. Pero no había sido yo. Había sido
Su hijo, respondí a la mañana siguiente. Han café la estación. Mañana a las 3 p.m. Él contestó. Ahí estaré. El café era un lugar neutral. Llegué 15 minutos antes, nervioso. Pedí un café que no bebí y me senté en una mesa del fondo. Matías llegó puntual. Era alto, con el mismo color de cabello que Ricardo. Sus ojos escanearon el lugar hasta encontrarme. Había en su expresión una mezcla de determinación y miedo que me recordó a mí mismo cuando fui a casa de Ricardo. Se sentó frente a mí, nos miramos en silencio por un momento que pareció eterno. Entonces, dijo finalmente, ¿eres mi hermano? La palabra me golpeó un hermano, medio hermano, pero hermano al fin y al cabo. Nunca había tenido hermanos. Sí, respondí. Él exhaló lentamente. Sabía que algo andaba mal. Mi padre ha estado actuando extraño, distraído, ansioso. Mi madre piensa que es una crisis de la mediana edad. Pero yo encontré tu nombre en su teléfono. Busqué tu perfil, sé tu foto, y vi, su voz tembló. Vi a mi padre en tu rostro. Era verdad. Tenía su nariz, la línea de su mandíbula, sus ojos. ¿Cuántos años tienes?, preguntó. 35. Él hizo los cálculos. Mis padres llevan casados 25 años, pero dicen que han estado juntos 28, lo que significa que yo nací cuando ellos ya estaban juntos. Completé. Tu padre tuvo una aventura con mi madre. Yo fui el resultado. Él decidió volver a su vida real y fingir que yo no existía. Matías se hundió en su silla. Mierda, susurró. Toda mi vida nos ha predicado sobre responsabilidad, sobre integridad, y todo el tiempo tenía un hijo que abandonó. Dije, sin amargura. ¿Por qué ahora?, preguntó. Después de todos estos años, le conté todo, sobre crecer sin padre, sobre mi madre, sobre la decisión de buscarlo, sobre la confrontación en su casa. Matías escuchó en silencio, su rostro pasando por el shock, la tristeza y el enojo. ¿Qué querías de él?, preguntó al final. Dinero, reconocimiento. Solo quería que supiera que existía, respondí honestamente. Que no había logrado borrarme. No quiero nada de él. Solo quería mirarlo a los ojos y decirle que a pesar de su abandono, salí adelante. Matías se frotó la cara. No sé qué hacer con esto. Mi familia, mis hermanos, mi madre en sí se enteran. Destruirá todo. Lo sé, dije suavemente, y por eso no iba a decir nada. No vine a destruir tu familia, Matías. Pero ahora yo lo sé, dijo. Y no puedo fingir que no. ¿Cómo voy a mirarlo a la cara sabiendo esto? Cada cena familiar va a estar contaminada. No tenía respuestas. Para él tenía razón. No puedes desaprender algo así. Tengo una pregunta, dijo después de un silencio. ¿Cómo es él contigo comparado con cómo es con nosotros? No lo sé. Admití, solo lo vi una vez de niño, y luego hace 2 semanas. Esan es un buen padre, dijo Matías, con culpa en su voz. Viene a nuestros juegos. Nos ayuda con la tarea. Hace bromas tontas. Nos abraza y nos dice que nos ama. Es todo lo que se supone que debe ser un padre. Cada palabra era un cuchillo. Describía exactamente lo que yo nunca tuve. Lo que Ricardo eligió no darme a mí. Lo siento, dijo rápido. Eso fue insensible. No, dije. Es la verdad. Y necesitaba escucharla. Necesitaba confirmar que eligió no ser padre para mí. Hablamos un rato más. Le conté sobre mi vida, mi trabajo. Él me habló de sus hermanos en Lucas. Y Emilia me mostró fotos. Me contó de sus tradiciones familiares, las parrilladas de domingo. Era surrealista escuchar sobre la vida de una familia de la que genéticamente era parte, pero de la que nunca formaría parte. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. No lo sé, suspiró. Parte de mí quiere confrontarlo, pero otra parte tiene miedo de lo que podría destruir. Es tu decisión, le dije. Y no hay respuesta correcta. En el estacionamiento,
Me dio un abrazo rápido e incómodo. Lo siento, dijo. Siento que nuestro padre sea así. ¿Podemos mantenernos en contacto?, preguntó. Eres mi hermano. Siento que eso debería significar algo. Le di mi número real. Nos escribimos ocasionalmente durante las siguientes semanas. Check-ins. Casuals. Pequeñas conexiones prohibidas, pero importantes. 3 meses después, Matías me llamó tarde en la noche. Estaba llorando. Ann, lo confronté, dijo. Le dije que sabía sobre ti en C. Puso furioso. Dijo que estabas destruyendo a la familia. Intentó convencerme de que eras un estafador. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Que lo vi en tu rostro, que nos mintió toda la vida, que no sé si puedo confiar en él. Su voz se quebró. Está destruyendo a mi familia, Sebastián. Mis padres pelean constantemente en yo. No sé si hice lo correcto. Matías, dije, tú no eres responsable. Tu padre creó esta situación hace 35 años. Pero podríamos haber seguido siendo una familia feliz e ignorante. Insistió. ¿Pero serías feliz sabiendo y fingiendo que no? Esa no es una forma de vivir, le respondí. Después de un silencio, me preguntó, ¿te arrepientes de haberlo buscado? Pensé en la pregunta. Había días en que sí, pero también había claridad ahora, y una conexión con Matías. No, dije finalmente, no me arrepiento. Merecíamos saber la verdad. Las verdades duelen, pero las mentiras pudren todo desde adentro. Matías finalmente le contó todo a su madre, Mónica. Según él, ella siempre tuvo sospechas, pero eligió no cavar más profundo. Ahora, con la evidencia, algo se rompió en ella. No sé todos los detalles. Hubo terapia familiar, consideraciones de divorcio. Lucas y Emilia se enteraron de mí. Sus vidas, como la mía, fueron marcadas por las decisiones de un hombre egoísta. 6 meses después, recibí una carta por correo. Era de Ricardo en varias páginas. Empezaba con disculpas, que sonaban huecas. Lamento el dolor que he causado. Explicaba que entró en pánico, que cortar contacto le pareció lo más amable, que con el tiempo me convertí en un error abstracto, fácil de olvidar. No espero tu perdón, escribió. No lo merezco. Mi fracaso como padre fue porque yo era un cobarde. Si pudiera volver atrás, lo haría. La última página tenía el contacto de un abogado. Quería establecer un fideicomiso para mi Ann, una compensación financiera. Guardé la carta a Ann eventualmente. Acepté el fideicomiso, no por él, sino por mi madre. El dinero le permitió jubilarse, pagar sus deudas, tener seguridad. Por primera vez, le digo que es dinero de inversiones. Ella probablemente sabe la verdad, pero no dice nada. Hoy, 2 años después, tengo una relación cordial con Matías. Nos mensajeamos. Nos hemos visto un par de veces. Somos hermanos y extraños. Lucas y Emilia no han querido conocerme. Lo respeto. Ricardo y Mónica siguen juntos, aunque duermen en cuartos separados. Y funcionan más como compañeros de casa que como pareja. Ella se quedó, supongo, por razones que son suyas y que nunca entenderé completamente. Quizá por los hijos, por miedo a empezar de nuevo, o por amor, a pesar de todo. En cuanto a mí, he aprendido a vivir con esta historia. El dolor no ha desaparecido, pero he encontrado una forma de cargarlo sin que me paralice. Empecé terapia. Y he tenido largas conversaciones con mi madre, donde ambos hemos llorado y sanado un poco más. Algunos me preguntan si me arrepiento de haber buscado a mi padre, si hubiera sido más fácil no saber. Y mi respuesta siempre es la misma. La verdad duele, pero la ignorancia no es paz. Ahora sé cómo termina mi historia con Elan. No con un final feliz de película, sino con comprensión. Con la aceptación de que algunas heridas no sanan completamente, pero puedes aprender a vivir con las cicatrices. Termina conmigo, eligiéndome a mí mismo, y a veces, eso es más que suficiente.